Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es Israel después del exilio. Tras la vuelta del exilio, el pueblo de Israel deja sus ilusiones nacionalistas para convertirse en una comunidad religiosa en torno a la ley, al templo y al sacerdocio. A excepción del breve periodo de independencia bajo la dinastía Hasmonea, que abarca del 163 al 67 a.C., Palestina estará siempre a merced de los imperios dueños de turno, llámense persas, griegos o romanos. Los datos que nos ofrece la Biblia sobre el periodo que abarca desde el decreto de Ciro, rey de los persas, el cual permitió que el pueblo desterrado regresara a Jerusalén en el año 538 a.C., hasta la época del Nuevo Testamento, es bastante escasa y se limita a tocar solamente algunos periodos privilegiados. El año 539 a.C., el imperio babilónico cae ante el empuje del joven imperio persa. Inmediatamente después, el 538 a.C., su emperador Ciro publica un edicto permitiendo a los judíos volver a su patria. Podemos ver Esdras 1, 2 al 4. Muchos de los israelitas que habían sido desterrados prefirieron quedarse en Babilonia, donde ya estaban instalados. Algunos deciden regresar, pero encuentran muchas dificultades para instalarse nuevamente en su antigua tierra, en la Palestina, debido a que los habitantes anteriores se sienten perjudicados. Bajo el empuje de estos que regresaron, comienza la reconstrucción del templo, pero surgen las dificultades y cunde el desaliento. Solo años más tarde, bajo el impulso de los profetas Ageo y Zacarías, se culmina dicha reconstrucción. Puede parecer exagerado que estos dos profetas hayan atribuido tanta importancia a una obra tan exterior como la erección del templo. Sin embargo, hay que recordar que en las condiciones de los que volvían del destierro, tenían necesidad de encontrar su identidad. Además, hay que tener presente que estos retornados, sacerdotes y laicos, estaban compenetrados del espíritu ritualista del profeta Ezequiel y que renunciar a la reconstrucción del templo hubiera sido una bancarrota de la fe y de las esperanzas de los retornados. Por otra parte, Zacarías se centra en la figura del sumo sacerdote Josué, queriendo significar la restauración del sacerdocio en sus funciones institucionales, interrumpidas con la destrucción del templo y el destierro, dando así predominio a la dimensión religiosa sobre la dimensión política. Tras la reconstrucción del templo, existe una situación de moralidad degradada que denuncia Malaquías en los capítulos 1 al 3. Es entonces cuando llega a Jerusalén Nehemías como gobernador, del 445 al 443, con el encargo de reconstruir la muralla de la ciudad, cosa que logra
a pesar de la oposición de muchos. Consultemos Nehemías 4, del 12 al 17. Además, realiza una profunda reforma religiosa rigorista y para apoyarla es enviado Esdras, el sacerdote escriba, quien, con el permiso del rey persa, da a los judíos la ley del Dios Altísimo como su estatuto jurídico. Podemos ver Esdras 7, del 12 al 26. También al imperio persa le llegaría su fin con la conquista relámpago de Alejandro Magno, misma que realiza del 340 al 326 a.C. Este conquistador era hijo de Filipo II, fue educado por Aristóteles, conquistó la Palestina, conquistó también Egipto, fundó Alejandría, aplastó a los persas, tomó Babilonia y murió joven. Como Alejandro muere pronto y su imperio se reparte entre sus 4 generales, Palestina queda al principio bajo los Ptolomeos, que eran los soberanos de Egipto. Como Palestina es disputada por su condición de lugar de paso y tras un siglo de pacífico dominio egipcio, queda después bajo el control de los Seleucidas de Siria, que fue otra gran dinastía formada a la muerte de Alejandro Magno. El enfrentamiento entre la comunidad judía y la cultura griega era inevitable antes o después. La crisis salta con Antíoco IV Epifanes, rey Seleucida, que estaba empeñado en helenizar su reino. Necesitado además de recursos económicos, saquea el templo de Jerusalén, llevándose los tesoros y objetos sagrados, y dicta una serie de medidas vejatorias contra la comunidad judía. Deroga la ley judía, establece la pena de muerte por la circuncisión y la observancia del sábado, y coloca una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Ante esto, los judíos fieles reaccionan con el martirio. Algunos prefieren la muerte antes que traicionar sus creencias, o con la rebelión armada, la cual fue iniciada por Matatías y continuada por sus hijos, especialmente por Judas el Macabeo, quien logra la liberación del territorio y la independencia nacional, estableciendo la dinastía de los Asmoneos, que fue el nombre dado a los Macabeos, y la cual reina cerca de un siglo, del 163 al 67 a.C. Antíoco IV Epifanes, rey Seleucida, acababa de reinar inmediatamente antes, es decir, del 176 al 164 a.C. Los asmoneos entablan entre ellos una serie de luchas por la sucesión en el trono que provocan la intervención de las autoridades del Imperio Romano. El año 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén y así el Imperio Romano se hace dueño de Palestina. De allí en adelante, el reino de Judea dependerá del capricho o del interés de Roma. De hecho, en el año 37 a.C. llegará al trono el extranjero Herodes, que después sería llamado Herodes el Grande, con el que llegamos a la época de Jesús. Convertido ya en comunidad religiosa, Israel va a tener
a partir de ahora estos tres pilares: el templo, sacerdocio y la ley. Conscientes de que Yahvé ha realizado con ello un nuevo éxodo que supera las maravillas antiguas, los repatriados saben que ellos son el resto predicho por los profetas y en el que continúa la promesa de salvación de Dios sobre su pueblo. La reconstrucción del templo de Jerusalén es un gran signo de esperanza. Yahvé les garantiza de nuevo su presencia protectora en medio de su pueblo. Aunque este templo, conocido como el segundo templo, pues el primero fue el de Salomón, es pobre en comparación con el del citado Salomón, no por ello es menos glorioso, pues está santificado por la presencia del Señor. Podemos ver Ageo 2, del 1 al 9. Yahvé ratifica su alianza. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice Zacarías 8:8, hasta el punto de que Jerusalén será el centro hacia el que peregrinarán todos los pueblos en busca de la salvación, como profetiza el tercer Isaías, exigiendo al mismo tiempo la conversión. Este pueblo sacerdotal o asamblea santa, consultemos Éxodo 19:6, es guiado por los sacerdotes que aseguran el servicio del culto a Yahvé en el templo, ofreciendo en nombre del pueblo oblaciones de acción de gracias, holocaustos y sacrificios de expiación por los pecados. Con su minucioso ceremonial y sus purificaciones rituales, inculcan en el pueblo el respeto al Dios Santo. Dirigen además la oración y bendicen al pueblo con la bendición sacerdotal. Veamos Números capítulo 6, 24 al 27. Nehemías es un ejemplo de esta oración comunitaria. El Pentateuco, probablemente ya completo en esta época como estatuto jurídico, se convierte en la ley del pueblo de Dios como expresión de la voluntad santa de Dios. La ley se venera, se medita, se ama y se convierte en el centro de la vida religiosa de Israel. En este sentido, es emblemático el gesto de Esdras al leer pública y solemnemente la ley. Consultemos Nehemías 8, del 1 al 13. El pueblo empalma con sus orígenes y renueva la alianza instaurando la fiesta de los tabernáculos. Al principio, los sacerdotes explican la ley en las reuniones litúrgicas, pero en este periodo surge una nueva figura, el escriba, hombre dedicado a escudriñar la ley día y noche y a dilucidar su aplicación a los distintos casos que la vida presenta. Se convierte en guía de la comunidad que acude a él en busca de orientación. Un caso concreto de esta fidelidad a la ley es la que aparece en algunos israelitas piadosos con ocasión de la persecución de Antíoco IV. Consultemos Segunda de Macabeos, capítulo 7. Ellos prefieren dejarse matar antes que renegar de la ley santa de Dios. A ello exhorta también el libro de Daniel, escrito precisamente en la época macabea, hacia el año 146 a.C., presentando el ejemplo de fidelidad de este joven y sus compañeros ante la amenaza de Nabucodonosor, en quien se alude al perseguidor Antíoco IV. Prefieren la muerte antes de obedecer las órdenes del rey, pero son librados de ella por la intervención de Dios,
mientras que sus enemigos son castigados. A la vez, el libro anuncia la restauración del reino de Dios, a pesar de la oposición de sus enemigos por obra de un Hijo de Hombre de origen celestial. Consultemos Daniel 7, del 13 al 22. Esta actitud martirial resulta posible porque se ha afianzado en Israel la doctrina de la inmortalidad del alma y la retribución que se realizarán en una vida posterior a la terrena. Esta fe aparece expresada claramente en dos libros de origen judío, escritos en ambiente griego, los Macabeos y el libro de la sabiduría, escrito este último en Alejandría entre el año 80 y el 50 a.C. La rebelión macabea, a pesar de la ambigüedad de sus motivaciones, es también una nueva experiencia de la intervención de Yahvé en favor de su pueblo, defendiendo a su comunidad contra toda esperanza, cuando todo parece estar en contra. El pueblo lo expresa con la purificación del templo y la fiesta que se instituye con ese motivo, para lo cual podemos consultar Segunda de Macabeos, capítulo 10, del 1 al 8. Por otra parte, la helenización, es decir, la introducción de las costumbres, la cultura y el arte griegos en otra nación, tienen otras consecuencias ventajosas, como la traducción de la Biblia hebrea al griego, la cual es conocida con el nombre de los 70 o Septuaginta, con lo que el mensaje bíblico se abre a nuevas posibilidades de comunicación. En esta época, posterior al exilio, además de los sacerdotes y escribas, encontramos a los sabios como guías espirituales del pueblo de Dios. Aunque en Israel la sabiduría aparece desde el tiempo de la monarquía, recordemos que el prototipo de sabio es Salomón. Es en esta época cuando la sabiduría llega a su esplendor. Sabios ha habido en muchos pueblos de la antigüedad, destacando sobre todo los de Egipto y Babilonia. Su sabiduría era de orden práctico, arrancando de la experiencia y de la reflexión sobre el mundo y sobre la conducta humana, orientando dicha sabiduría a formar individuos capaces de comportarse correctamente en la vida. Ahora, la sabiduría bíblica absorbió sin duda ciertos elementos de la sabiduría extranjera, pero tiene una fisonomía propia y distinta por el hecho de arrancar de la fe en Yahvé y contener una moral profundamente religiosa. El sabio israelita es un hombre prudente y reflexivo, interesado por la educación del pueblo y de la juventud y despuntando como consejero. Consultemos Jeremías 18:18. El sabio no impone sus enseñanzas, sino que las propone suavemente con objeto de persuadir y de convertir la enseñanza en convicción personal. Dirige sus consejos a quienes los solicitan o los aceptan y suele hacerlo de manera impersonal, a veces interrogativa, para avivar la curiosidad del interlocutor, obligándole a la reflexión. Podemos destacar 3 rasgos del sabio israelita. Lo primero es que el sabio tiene un gran sentido de la realidad,
propio del hombre de buen criterio que observa y reflexiona y cuyas observaciones son concretas y pertinentes. Ver, por ejemplo, Proverbios 15, 12 y 20, 14. Segundo, el sabio israelita tiene una fe viva en el Dios sabio, omnisciente y omnipotente. Por eso, además de la experiencia, medita día y noche la ley del Señor, como lo dice el Salmo 1:2, y se esfuerza en descubrir la sabiduría divina manifestada en la creación y en la historia del pueblo de Dios. No se trata de una moral laica, o sea, separada de cualquier vínculo religioso, como lo podemos comprobar en Proverbios 15, 16 y 16:9, donde además se afirma que la clave y fuente de toda sabiduría está en el temor del Señor. Consultemos Eclesiástico 1, del 1 al 10, y Sabiduría 9, del 1 al 11. Tercero, el sabio transmite una visión de la vida que repercute en la conducta cotidiana del hombre. El sabio no solo juzga el mundo a la luz de la fe, sino que ofrece innumerables consejos prácticos que ayudan a vivir. Realiza además una especie de humanismo religioso que por medio de la observación y la reflexión religiosa vivifica todos los valores humanos desde la fe y desde la sabiduría divina. En efecto, toda sabiduría del hombre consiste en imitar a Dios y en ser fiel a la ley. Confrontar el retrato del escriba hecho por Ben Sirá, autor del Eclesiástico 39:1 al 11. Estos son los principales escritos de los sabios en estos siglos, ya cercanos a la venida del Mesías. El libro de los Proverbios es la colección de textos sapienciales más antiguos. Recibe este nombre por las numerosas sentencias que contiene y que suponen muchos siglos de tradición. Fue recopilado en el 480 a.C. por un autor anónimo que escribió un magnífico prólogo doctrinal sobre la sabiduría. El libro enuncia los medios para conseguir la felicidad, la cual depende esencialmente de la rectitud moral y de la correcta relación del hombre con Dios, donde el temor del Señor se debe entender como respeto religioso, sumisión a Dios y obediencia a sus mandatos. El libro de Job. Este libro, escrito hacia el 450 a.C., plantea el problema del sufrimiento del justo, un hombre de excepcional bondad, del cual dice el mismo Yahvé que no hay otro como él en la tierra. Consultemos Job del 1 al 8. Se ve sumido en la desgracia total. Se pone en tela de juicio el principio de la retribución temporal, según el cual al justo le va bien en este mundo. Después de una serie de diálogos que ponen de relieve lo desconcertante de este misterio para la inteligencia humana, el libro llega a la conclusión de que el hombre, incapaz de comprender las maravillas de la naturaleza e impotente para penetrar las sendas de Dios, debe someterse y adorar la sabiduría divina. El sufrimiento humano es un misterio que Dios conoce, pero que el hombre no alcanza. El dolor tiene un sentido que es desconocido para el hombre y que no contradice la infinita bondad
y justicia de Dios. El libro del Eclesiastés, que también es conocido como Coelet, hacia el 250 a.C., un hombre con experiencia escribe el fruto de sus reflexiones. Afirma de manera absolutamente clara y tajante que no ha encontrado la felicidad en nada de este mundo y atestigua la vanidad de los placeres, de las riquezas, de la ciencia y de los esfuerzos humanos. Consultemos Eclesiastés 1, del 2 al 3. No es que menosprecie las alegrías honestas, pero las juzga incapaces de satisfacer las más profundas aspiraciones del corazón humano. Al subrayar lo precario e insatisfactorio de todo lo terreno, está preparando la revelación de la existencia del más allá. El libro del Eclesiástico, conocido también como Sirásida o Siráside. Hacia el 190 a.C., Jesús ben Sirá, convencido de que la auténtica sabiduría radica en Israel, compone una especie de manual de conducta moral, capaz de hacer atractiva la ley judía para los espíritus helénicos, es decir, pueblos de cultura griega que se dejaban seducir por el refinamiento de la civilización pagana. El libro contiene dos partes. La primera son consejos de moral y pecados que han de evitarse. Abarca los primeros 42 capítulos de este libro. Y la segunda es un elogio de las obras del Señor y de los justos de Israel, y abarca los capítulos restantes, que son del 43 al 50. El libro de la sabiduría. Este libro, escrito en griego, probablemente en Alejandría entre el año 100 y el año 50 a.C., afirma claramente la inmortalidad del alma. Consultemos Sabiduría capítulo 3 del 1 al 8. Los otros dos libros que también tocan el tema de la inmortalidad son Daniel 12 del 2 al 3 y la segunda de Macabeos 7, 9. El libro de la sabiduría pretende a la vez demostrar la superioridad de la sabiduría israelita revelada por Dios sobre la filosofía pagana. La reflexión sapiencial, al presentar a la sabiduría como personificada e incluso preexistente junto a Dios, prepara el camino a la revelación de Cristo. En efecto, Jesús no solo aparecerá lleno de sabiduría como en Mateo 12:42, sino que Él mismo es la sabiduría, como aparece en 1 Corintios 1:24. Él mismo es la palabra que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Ver capítulo 1 de San Juan. Hagamos un resumen del tema. Después de la caída del imperio babilonio a manos del imperio persa, Ciro, rey de ese nuevo imperio que gobierna la Palestina, publica un edicto permitiendo a los judíos volver a su patria. Así pues, al regresar Israel a su patria, se convierte en una comunidad religiosa en torno a la ley, al templo y al sacerdocio. La primera tarea que emprendieron los repatriados fue la reconstrucción del templo, lo cual fue un signo de esperanza, pero no estuvo exenta de múltiples problemas
que retardaron la misma. Pero finalmente, bajo el impulso de los profetas Ageo y Zacarías, se culmina tal reconstrucción. Este pueblo sacerdotal es guiado por los sacerdotes que aseguran el servicio del culto a Yahvé. Tras esta restauración, existe una situación de moralidad degradada y es entonces que llega Nehemías como gobernador con el encargo de reconstruir la muralla de la ciudad, dándose también a la tarea de realizar una profunda reforma religiosa apoyado por Esdras, que era el sacerdote escriba. Para el año 340 a.C. llega a su fin el imperio persa con la llegada del griego Alejandro Magno, que conquista la Palestina. A la muerte de este gran guerrero, que murió joven, su imperio se reparte entre sus 4 generales, quedando Palestina en principio bajo el poder de los Ptolomeos, que eran los soberanos de Egipto, y tiempo después quedará bajo el mando de los Seleucidas de Siria, que fue otra de las dinastías que dejó Alejandro Magno. Para el año 167 a.C., Palestina sufre la terrible persecución de Antíoco I, causando el martirio a muchos judíos, entre los cuales sobresalen los hermanos macabeos. Esta actitud martirial resulta posible porque se ha afianzado en Israel la doctrina de la inmortalidad del alma y la retribución que vendrá en una vida posterior a la terrena. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquista Jerusalén, adueñándose así Roma de la Palestina. Bajo la hegemonía de este imperio nace Jesús de Nazaret. En esta época posterior al exilio, encontramos la figura de los sabios como guías espirituales del pueblo. Son hombres de una sabiduría práctica, arrancada de la experiencia y la reflexión sobre el mundo. La sabiduría bíblica absorbió ciertos elementos de la sabiduría extranjera, pero tiene una fisonomía propia y distinta por el hecho de arrancar de la fe en Yahvé y contener una moral profundamente religiosa. Los principales escritos de los sabios que luego pasaron a la Biblia son el libro de los Proverbios, que fue recopilado alrededor del 480 a.C., el libro de Job, que plantea el problema del sufrimiento del justo, el Eclesiastés, cuyo autor afirma que no ha encontrado la felicidad en nada de este mundo, el Eclesiástico, que es un manual de conducta moral, y el libro de la sabiduría, escrito entre el 80 y el 50 a.C., donde se afirma la inmortalidad del alma. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando
transformando hoy por medio de su espíritu de amor.